disclaimer antes que nada, que bueno, yo no soy especialista en neurociencias, o sea, lo que vamos a hablar hoy es un poquito más sobre tecnologías abiertas para la ciencia y la educación, porque bueno, nos parecía interesante con Marita, ¿no? Que tuvieran este panorama, así cada vez somos más. Y bueno, lo más interesante quizás para mí, y creo que para ustedes también, es qué podemos hacer desde los países de América Latina. Así que bueno, yo brevemente soy, como dijo bien Marita, estudiante doctoral de las carreras de Estudios Sociales en Ciencia y Tecnología de la Universidad de Quilmes, y estas son algunas de las cosas en las que participo, algunos de los sombreros. CENIT es el Centro de Investigaciones para la Transformación, es un centro de investigaciones en economía de la innovación en Buenos Aires, y es, diría, una referencia importante en los que es estudios de ciencia abierta en América Latina. ReGOSH vamos a ver un poquito más adelante en la presentación, que es el capítulo latinoamericano de GOSH, que es el logo que sigue, que como bien decía Marita, es el Global Open Science Hardware, o la comunidad global de hardware científico abierto. Y Open Hardware Makers es nuestro programa de mentoreo que tiene la idea de bajar las barreras de entrada para gente que tiene ganas de hacer hardware y que no entiende por dónde empezar. Entonces, bueno, querían, para entender un poco, bueno, de dónde sale, ¿no? Porque aparte, cuando uno piensa hardware para ciencia en Latinoamérica, en español en general, asociamos hardware un montón con electrónica, y bueno, la acepción en inglés es un poco diferente, pero para empezar a darle un poco de contexto a todo esto, esta comunidad, este movimiento surge en el marco de algunos problemas que está teniendo la ciencia en los últimos tiempos, que creo que el más difundido en los últimos años es el acceso restringido al conocimiento, ¿no? Es el paywall que tienen los papers, el hecho de que hay un montón de gente que no puede acceder al conocimiento producido por los científicos. La crisis de reproducibilidad, que tiene mucho que ver con el movimiento de hardware abierto, el tema de cuán reproducibles son los métodos que usamos para producir conocimiento científico. Una asimetría clara de producción norte-sur, que hay unos estudios muy lindos hechos sobre Infometrics, o sea, digamos, analizando la cantidad de papers que se producen en los centros de conocimiento del norte y en los países del llamado sur global, nos guste o no. Y hay una diferencia muy, muy marcada, que tiene que ver, bueno, obviamente muchas veces con la falta de inversión también en ciencia y tecnología, ¿no? Y la falta de diversidad, o sea, la falta de, digamos, con lo importante que es el conocimiento científico en nuestra sociedad actual, la mayor parte del conocimiento científico la produce un tipo de persona, que generalmente en los puestos de jerarquía son hombres, aunque hay muchas mujeres científicas, en los puestos de decisión generalmente hay más hombres que mujeres. En la cuestión por etnias también hay muchísima menos gente que no es blanca, digamos, haciendo ciencia, los temas que ya conocemos que están en nuestra sociedad y la ciencia los reproduce. Una cosa importante también es que la agenda de la ciencia está un poco determinada por los intereses en América Latina de los gobiernos, ¿no? Porque la ciencia está financiada básicamente con fondos públicos, pero también un poco de los mercados, porque la ciencia, cuando hay investigación en el ámbito de lo privado, también los temas que se estudian son aquellos que interesan a los actores privados. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un tema que es necesario investigar para algunas personas, pero no es de interés ni para la ciencia, ni para los gobiernos, ni para los mercados? Bueno, queda un poco en la nada. Ese concepto de queda en la nada, en realidad vamos a ver que no es tanto en la nada, y algunos autores lo llaman ciencia no hecha. Entonces, no como una solución, porque no es que es la panacea a todo esto, pero un poco en respuesta a estos problemas, hace algunos años vienen surgiendo varias iniciativas dentro de un paraguas de lo que podríamos denominar ciencia abierta. Entonces, si vamos al primer problema que yo nombraba, quizás lo más saliente, y en lo que Latinoamérica también tiene más historia, ¿no? Respecto a otras regiones, es el tema del acceso abierto, el tema de repositorios institucionales, de acceso público al conocimiento. Pero también en el ciclo de la investigación científica, a mí me gusta visualizar la ciencia abierta de esta forma porque me parece que deja bien claro cómo desde el identificar la pregunta de investigación hasta publicar los resultados, todas esas etapas se pueden abrir a actores que están por fuera de la academia, ¿no? Que no están en el laboratorio, digamos.
Entonces, el acceso a los resultados es el último eslabón y quizás el que más ha sido trabajado con el tema de los repositorios. Y también las leyes de acceso abierto en Argentina, México. Pero después hay mucha gente trabajando en otras cosas. Entonces, por ejemplo, vemos que hay iniciativas en lo que es análisis de datos abiertos. Además de poner los datos abiertos en los papers, que últimamente se ve cada vez más, el análisis de datos colaborativo con herramientas como Jupyter Notebooks, con básicamente software de código abierto, Open Lab Notebooks, son todas formas que tratan de mostrar esta otra cara de la reproducibilidad, ¿no? De, bueno, yo tengo estos datos y los trabajo de esta forma y los podemos trabajar colaborativamente con otras personas, dentro y fuera de la academia. La recolección de datos es otra cosa que se está abriendo mucho en los últimos 10 años, con el tema de toda lo que es la ciencia ciudadana. Entonces, favorecer el ingreso de actores que están por fuera de la academia para multiplicar la potencia de un estudio, haciendo protocolos que me permitan hablar el mismo lenguaje que estos actores por fuera de la academia, que finalmente terminan haciendo cosas increíbles, ¿no? Como Foldit, que terminan identificando a través de un videojuego configuraciones de proteínas que un equipo de científicos tardaría 15 años en hacer en un año. Son cosas que son, para mí son fascinantes. Pero después hay cosas que son más difíciles de abrir, como el diseño de un proceso de investigación o identificar la pregunta de investigación. O sea, qué es lo que se estudia y cómo se lo estudia, ¿no? Y ahí hay otras iniciativas. Bueno, en Latinoamérica tenemos toda la corriente de gente asociada a Andrés Carrasco, y lo que, bueno, ahora se denomina ciencia digna, que también es un mensaje súper fuerte, porque si hay una ciencia digna es que hay otra que más o menos, ¿no? Y entonces ellos plantean, bueno, ¿qué son los temas que se estudian? ¿Cuáles son los temas que están en agenda? ¿Por qué? ¿Por qué hay temas que no existen? Y también hay una corriente en Estados Unidos, pero esto es más como desde los 70 creo que están, Science for the People, que trata de poner esta relación entre, bueno, la agenda científica debería estar más al servicio de la gente. Entonces, el panorama de la ciencia abierta es gigante. Yo me voy a concentrar hoy en una parte que generalmente no se le presta mucha atención porque es una parte que damos por hecha, que es la infraestructura material, digamos. Se presta mucha atención a la infraestructura de datos, ¿no? Últimamente. Con toda la cuestión digital, pero la infraestructura de cuál es la herramienta que estoy usando para producir datos. Bueno, eso es lo que quiere abrir la gente del hardware científico abierto. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué alguien se tomaría el tiempo de trabajar en abrir las herramientas? Y aparte, ¿cómo? ¿No? Porque uno abrir un acceso a un paper lo entiende, es como fácil, pero ¿cómo se abre una herramienta? Entonces, lo que plantea esta comunidad es que tiene que haber un acceso abierto a los diseños de las herramientas. Esto quiere decir que si yo tengo un microscopio, cuando me compro un microscopio, me tiene que venir con los planos, que me diga todo perfectamente, cómo está hecho, cómo funciona, los detalles de ingeniería de este aparato, absolutamente todo. ¿Y por qué? Porque, bueno, mucha gente no construiría su propio microscopio, ¿no? O sea, mucha gente prefiere ir a comprarlo y que esté hecho, que funcione, que esté homologado y que todo funcione bien. Bueno, pero si el diseño de esto es abierto, incluso si yo no quiero construirlo, tengo la posibilidad de que alguien lo repare si se rompe, por ejemplo, y no solo el servicio oficial, que cuando estamos en los países de Latinoamérica es un problema, quizás no con un microscopio, pero con instrumental de otra complejidad. Bueno, yo hace poco publiqué en mi blog una nota hablando un poco sobre eso, sobre cómo los problemas que trae en un laboratorio, que de repente los meses que tarda cuando algo se rompe y tenés que andar como rezando para que no se rompa otra cosa, y cómo te limita en la capacidad que tenés de producir conocimiento. Entonces, la reparabilidad es un punto muy importante del instrumental abierto. Porque aparte, además, en los últimos años, con toda la cuestión de la fabricación digital, muchas universidades tienen espacios como Fab Labs, Makerspaces, que si uno le da, por ejemplo, a una persona en un Fab Lab, en un Makerspace, lleva un plano de un instrumento y le dice, mirá, se me rompió acá, o
vamos a lo personalizable. Mirá, este instrumento yo lo compré para A, pero me gustaría que pueda servir también para B. Quizás podríamos modificar las cosas y llevarlas como de una manera mucho más fácil a tener autonomía en el laboratorio y poder personalizar los instrumentos que queremos usar. Y esto no es nuevo y no es una idea loca, porque los científicos, hay muchos estudios que muestran cómo los científicos modifican constantemente las herramientas que usan. Básicamente porque están en la frontera del conocimiento, entonces las cosas que necesitan no son cosas de acceso masivo y entonces no justifica el mercado esa innovación. Entonces, que las herramientas sean personalizables es muy importante. Y para personalizar una herramienta tenés que saber cómo funciona. Para saber cómo funciona necesitas la información del diseño. Otra cosa importante es que si tuviéramos información completa sobre los diseños de las herramientas, podríamos compartirlos digitalmente, total son archivos, y podríamos hacer mejoras. Y entonces empezaría a funcionar un poco como la dinámica del open source, ¿no? De la dinámica de la inteligencia colectiva, de decir, bueno, a ver, mira, yo le agregué esto porque justo necesitaba lo otro, y a ver vos qué hiciste, y tendríamos instrumentos mejores. Finalmente, una cuestión no menor es que generalmente estas cosas son no baratas, no es que sean baratas per se, pero son más económicas que la alternativa comercial. Quizás porque todavía es muy incipiente y todavía no se contemplan todos los costos, ¿no?, tradicionales de un circuito comercial, pero por lo menos hasta ahora es un poco más económico que las alternativas comerciales. Para cerrar este tema de por qué, y este dibujito que ven es el logo del hardware abierto, abrir los diseños implica que gente que no está en la academia puede empezar a construir y usar estas cosas. Y como vimos, como les mostraba antes con la ciencia ciudadana, cuando abrimos los diseños y la gente empieza a participar, pasan cosas increíbles. Entonces, ¿por qué todo esto? ¿De dónde sale? Y es que básicamente desde inicios de los 2000 hay un montón de gente alrededor del mundo fabricando cosas. Cosas que, bueno, nosotros ahora estamos viendo cosas para ciencia, ¿no? Y desde los últimos 10 años, diría, cada vez hay más herramientas para la ciencia que están hechas así con elementos low cost, digamos, bajo costo. Pero esto es un movimiento mundial que es, bueno, algunos lo llaman movimiento maker, do it yourself, habrán escuchado hablar, hazlo tú mismo, ese tipo de cosas. Acá hay algunas herramientas para ciencia de educación, pero básicamente hay algunos factores que responden, o sea, hay algunas explicaciones, ¿no?, para entender por qué esta explosión de proyectos, y es que la revolución de la impresión 3D, alrededor de los años 2000, ¿no?, cuando se liberaron algunas patentes de los métodos de impresión 3D, sumado a la disponibilidad de sensores y la disponibilidad de componentes electrónicos muchísimo más baratos que antes en el mercado, que de repente podías pedirlos por internet y llegar a tu casa, la disponibilidad de plataformas como que se multiplican, ¿no?, plataformas donde la gente aprende, y hay foros de discusión donde la gente dice, ay, bueno, yo quisiera hacer esto, sí, lo que tenés que hacer es lo otro, y la gente empieza a compartir no solo información y lecciones aprendidas, sino también diseños de estas cosas. Entonces todo esto contribuye a que haya habido esta explosión de proyectos, y en los últimos 10 años hubo algunos casos paradigmáticos de hardware abierto para ciencia. Algunos como Public Lab, que es una organización no gubernamental en Estados Unidos que surgió, es llamativo porque muchas veces estas iniciativas surgen como respuesta a desastres naturales. Esto fue por el derrame en el Golfo de México, no sé si se acuerdan, del Deep Horizon, que era ese buque que hizo una mancha de petróleo terrible en el Golfo de México. Bueno, no había información sobre la extensión de la mancha y los vecinos empezaron a organizar y decir, bueno, si no hay información, hagámosla nosotros la información. Se aliaron con algunos científicos que vivían cerca y empezaron a desarrollar herramientas muy low cost, ¿no?, como muy básicas, pero que funcionaban. Y esto básicamente era un globo con una cámara, y fueron sacando fotos de todo y con software abierto haciendo como la juntada de las fotos y mapeando la mancha. Eso fue tan fuerte, digamos, en ese momento, ¿no? Fue como un impacto tan fuerte lo que pasó que surgió esta non-profit que se llama Public Lab, y que si van a publiclab.org van a encontrar una wiki enorme de gente que trabaja, en el caso de ellos, por hardware abierto para monitoreo ambiental, ¿no? Distintos tipos de monitoreo ambiental, aire, suelo, agua. También está Safecast, que esto fue en 2015, cuando pasó la tragedia de Fukushima,
el gobierno de Japón no estaba dando datos muy certeros del nivel de radioactividad, entonces, bueno, la gente se empezó a organizar, armaron unos sensores caseros, pero eran un montón, y de nuevo empezaron a mapear los datos. Los datos tenían tan buena calidad que después los tomaron como oficiales y fueron invitados a, tipo en Viena, a compartir la mesa, digamos, con científicos expertos de años investigando en estas cosas para tratar de entender cómo estos sistemas descentralizados y que involucran a los ciudadanos pueden ayudar a producir conocimiento científico. Finalmente, algo que me parece que si tuvieron, yo no recuerdo si el seminario con André fue en este curso, creo que sí, ahí la veo ahorita. Pero bueno, Trend es una iniciativa que a mí me encanta, donde participa André, que básicamente trabajan con estudiantes de doctorado o jóvenes investigadores en distintos países africanos y les enseñan cómo montarse un laboratorio usando hardware científico abierto, que a mí me parece increíble porque además dejan capacidad instalada, ¿no? Entonces es realmente para mí muy, muy valorable lo que están haciendo. Entonces, como les decía, hay algunos puntos en común de todo esto y es microcontroladores que son accesibles o boards, digamos, tableros que son accesibles a más gente. El caso de Arduino, ¿no? Que fue como el paradigma acá de que todos pueden hacer electrónica. Sensores más baratos y múltiples sensores. O sea, si ustedes entran a internet van a ver que hay sensores para lo que quieran. Y la impresión 3D para hacer partes que sean muy específicas y que necesiten para, más que nada para el casing, ¿no? Para los envases de estos aparatos. En Neuro, hay algunas cosas que probablemente ya vieron con André, pero me parecía importante. ¿Por qué pongo Open Neuroscience acá? Más allá de que es una referencia y es como la plataforma donde están, diría, los principales desarrollos, creo que viene a atacar un problema importante en el hardware abierto y es que, como les decía, todo el mundo está haciendo cosas. Entonces, ¿cómo sé cuál es la cosa que funciona y cuál es la cosa que no funciona tanto, ¿no? Entonces, lo que hacen en Open Neuroscience es, además de hacer como un índice de proyectos, es curar los proyectos, porque lo más importante en términos de hardware abierto es que no es que solo te pongan el diseño ahí, sino que esté bien documentado, ¿no? Que me expliquen para qué es, cómo funciona, cómo hago para reproducirlo en mi casa o en mi laboratorio, ¿no? Eso es lo importante. Este que es el PyPhotometry, que les voy a pasar el link después, pero sé que es un muy buen proyecto porque no soy experta, y UC2, que es una plataforma óptica que es muy interesante porque es modular, entonces de acuerdo a tu necesidad podés armar el instrumento que necesites, y está o sea, es de alta calidad, está muy, muy bien desarrollada. Este fue un proyecto que pasó por el programa de mentoreo nuestro. Porque también es muy normal que tengan una idea y que, bueno, después hay que documentarla y hay que ponerla linda, digamos, para que otra gente pueda reutilizarla, y eso es lo que hacemos en el programa. Ahora, toda esta gente que empezó como a moverse alrededor de los años 2010 y, bueno, creciendo, si ustedes hacen una búsqueda en Google Scholar simple de Open Hardware for Science, la curva es ascendente. Se empezaron a agrupar en una comunidad que, como les decía, se llama GOSH, Global Open Science Hardware. El primer encuentro fue en 2016 en Suiza, en el CERN. Y el primer encuentro fue un encuentro chiquito, con gente como de la academia y alguna gente más estaba la gente de Backyard Brains también, ¿no? Que es un proyecto súper, que vi que también hablaron durante este seminario, súper paradigmático y buenísimo. Pero lo interesante es que a partir de 2017, bueno, la comunidad se hizo un poquito más diversa. Entonces, cuando se inició en 2016, lo bueno es que hicieron un manifiesto, que uno dice, bueno, hay muchas comunidades que tienen un manifiesto, ¿no? Pero la verdad es que esta comunidad trabaja para implementar los valores del manifiesto como de forma muy consciente y eso está bueno. Entonces, el trabajo es colaborativo, es horizontal, nosotros, o sea, todo se hace por consenso y siempre tratamos de ver que no esté esta típica cuestión de comunidades en tecnología que son muy desde el norte y son muy todo en inglés, que es un poco difícil, ¿no? Para que haya gente de otros lugares. Este es el manifiesto. Es bastante radical, ¿no? Es para gente que trabaja
herramientas para la ciencia, uno dice, pero ¿de qué están hablando? Es un poco como excesivo, pero no, porque la verdad es que si uno lo piensa, que más gente pueda tener en sus manos herramientas para producir conocimiento es un mensaje muy poderoso. Esto es GOSH 2017, acá es cuando yo entré en contacto con GOSH, fue en Chile, en la Universidad Católica. Y lo importante, como les decía, es que los valores estos del manifiesto, que eran tan radicales y lindos, fueron puestos en práctica en una hoja de ruta. Entonces había que decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y se decidió un objetivo bastante ambicioso, que es para 2025, que el hardware científico abierto esté en todos lados. No que sea la norma, ¿no? Pero que todo el mundo haya escuchado de él y tenga como alguna referencia de él. Otra cosa muy importante es que al año, después de esa reunión, en esa reunión se conocieron 2 personas de Ghana y de Camerún y fundaron GOSH en África. Y es una plataforma muy importante para la ciencia abierta en general en África, que agrupa a muchas personas haciendo no solo hardware, pero también proyectos más orientados a desarrollo, ¿no? Hardware que tenga que ver con tecnología apropiada para resolver problemas de desarrollo en África. Y es un poco una inspiración, ¿no? También para el capítulo nuestro, acá regional, porque es muy activo, realmente muy activo. En 2018 se festejaron los 3 años en China, porque fue la tercera reunión global, y bueno, ahí fue importante porque fue un punto de inflexión para la comunidad donde se decidió que a partir de ahora la cuestión se iba a descentralizar un poco. Porque hasta ahora venía esto de las reuniones globales, ¿no? Que es interesante, y además son reuniones donde hay talleres de microfluídica con hardware abierto y al otro día discutiendo, bueno, cómo hay que hablar con las universidades para que esto pase, ¿no? Son muy, muy interesantes, pero la comunidad creció mucho, por suerte, y ya no da la reunión global en un solo lugar, y también da a empujar un poco la cuestión regional. Entonces esto, a partir del 2019, más allá de que este año GOSH Global recibió, por suerte, financiación de una fundación norteamericana, Sloan Foundation, la global va a seguir, pero empujando a los capítulos regionales. Y bueno, el capítulo regional que nos toca en Latinoamérica se llama ReGOSH, que es un nombre que surgió porque la primera inquietud que teníamos las personas de Latinoamérica que nos encontramos en GOSH fue que faltan proyectos en Latinoamérica, ¿no? O sea, los proyectos son generalmente, vienen de Europa a Estados Unidos, y bueno, queríamos ver un poco más de movimiento, un poco más de gente construyendo cosas, ya sea replicando o creando cosas nuevas. Entonces, aplicamos a un fondo de CITED, que es un fondo iberoamericano para promoción de la ciencia y la educación, las redes de ciencia y educación. Bueno, por suerte salió. Y ReGOSH tiene un financiamiento desde 2019 por 4 años para hacer residencias GOSH. Lamentablemente, por el tema del COVID, este año va a ser en Perú y se va a pasar para el año que viene, así que todo se mueve un año para adelante. Pero la idea de una residencia, la primera fue en Porto Alegre, en 2019, Centro de Tecnología Académica. La idea de una residencia es, ReGOSH es una red, ¿sí? Es una red de instituciones académicas, no académicas en el sentido de organismos no gubernamentales, ¿no? Tipo de organizaciones educativas, ese tipo de cosas. Y de esa red, una vez por año, se seleccionan aproximadamente dos participantes por nodo de la red, y todos se juntan en un lugar, el primero fue en Brasil, en Porto Alegre, en el Centro de Tecnología Académica, por 3 semanas. La juntada de ese año tiene un tema, ¿no? Como la de Brasil fue la cuestión de monitoreo ambiental, y la idea es que o repliquen proyectos que sean relevantes para la región en el lugar con materiales locales y solamente, o sea, tratando de hacer todo en casa, digamos, para ver si se puede, y si no se puede, qué es lo que falta. Y además, que todo quede documentado en el servidor en la página, digamos, de ReGOSH, entonces que puedan, en español, en portugués, y que pueda ser aprovechado por la comunidad. Ese es el proyecto de las residencias. Ese es el proyecto de las residencias, la de Perú, que se especializa en, digamos, el tema es hardware para aplicaciones biomédicas.
va a pasar el año que viene, bueno, por esto del COVID. Y eso sigue. Son 7 países. Marita me comentó que Uruguay también se quería sumar, así que en cualquier momento van a ser 8. Tienen actores, como les decía, hay universidades, pero también hay asociaciones para promover la educación abierta, ¿no? O sea, y tenemos residencias por 4 años. Ahora, en un punto, esto por ejemplo es una de las cosas que hicimos en la residencia de Brasil. No sé si escuchan el audio. No. Igual, no importa, o sea, el audio es el ruido de la máquina, pero esto es un ejemplo de cuando testearon un mini CNC que hicieron durante la residencia, ¿no? Y, bueno, está en portugués, ¿no? Con materiales a bajo costo y reciclados, termocontrol numérico, que es una herramienta básica para hacer muchísimas otras herramientas. Ahora lo están probando con una lapicera, pero digo, esto se puede utilizar para hacer muchísimas otras cosas, y es básico, bien básico para tenerlo en un Fab Lab, por ejemplo. Y esto está hecho y documentado en la página nuestra a partir de esa residencia. Ese es el Twitter de las residencias. Ahora, está bien, las residencias son muy lindas, aparte porque la gente se junta y empieza a fabricar cosas y prueba lo que funciona y lo que no funciona, pero hacia adelante nos damos cuenta que, bueno, falta otra cosa, ¿no? Entonces lo que falta es un poco de elaborar cuál es la visión latinoamericana de todo esto, que nos damos cuenta que, por ejemplo, África Osh lo ha hecho muy bien. ¿Para qué queremos en Latinoamérica acceso a tecnologías libres para la ciencia y la educación? Hay un componente, por ejemplo, de soberanía tecnológica muy fuerte. Hay un componente hay un proyecto que a mí me encanta en Perú, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que se llama Gorgas Tracker, que básicamente tomaron un modelo de teléfono open source que había por ahí, lo adaptaron y con eso armaron un tracker GPS para monitorear la movilización de una comunidad en el Amazonas peruano, y monitorear así la difusión de la malaria. Están haciendo cosas increíbles. En Mendoza, por ejemplo, están trabajando con el movimiento campesino indígena para monitorear la calidad de sus suelos con métodos de bajo costo desde la facultad de la Universidad de Cuyo, la regional de la Universidad de Cuyo de la UTN. No, la Universidad de Cuyo, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Cuyo. Entonces, son cosas que están muy ancladas en necesidades propias, ¿no? Que de repente, obviamente, cuando estas herramientas se desarrollan en Europa, en Estados Unidos, están hechas por gente muy genial que tiene ciertas necesidades. Bueno, ¿cuáles son las necesidades que tenemos acá y cómo pueden servir estas herramientas para solucionarnos algunos problemas? Para que sea una idea, África Osh, por ejemplo, tiene un proyecto que hace una incubadora mega simple. Es como, ¿vieron las heladeritas que uno lleva a la playa? Bueno, le pusieron un control de pH y temperatura y lo hacen en un Fab Lab. Y lo usan para que las mujeres de la comunidad que está alrededor del Fab Lab, que son mujeres que además de vivir en la pobreza, el sistema patriarcal es muy fuerte, entonces están como muy poco empoderadas, trabaja con estas mujeres para que las mujeres produzcan yogur. Hay un problema de seguridad alimentaria en la zona, entonces venden ese yogur, la gente tiene más alimentos y además las mujeres ganan dinero que pueden utilizar para sus propias cosas. Y son todas cosas que salen de ideas muy simples, muy simples. Yo lo que veo como cuando veo proyectos de hardware abierto, y sobre todo hardware abierto para ciencia, es que es mucho ingenio. Es mucho ingenio y ver cómo, ¿vieron esa cuestión muy latinoamericana de que me arreglo con lo que tengo? Bueno, es eso, pero además ahora tengo un montón de otras cosas. Otra cosa importante es alianzas con actores estratégicos. Entonces, hay otras asociaciones en la región, como la RICAP, que es la Asociación de Ciencia Participativa, que también nos interesa como esta cuestión de motorizar tanto el hardware científico en la cuestión académica mega profesional, digamos, que puedas usar un microscopio abierto para publicar en Cell, si tenés ganas, pero también que las comunidades que tienen problemas de ciencia no hecha, ¿no? Por ejemplo, un problema típico, la fumigación, ¿no? Es un problema que no está subestudiado, los efectos de la fumigación sobre comunidades, bueno, en Córdoba, ¿no? Casos muy conocidos.
bueno, cómo las herramientas de bajo costo y transparentes y de gran accesibilidad pueden ayudarles a desarrollar esos temas a los cuales no mucha gente les presta atención. Y la otra cosa importante que quiere hacer Rigosh es empezar a influir un poco en las políticas abiertas en la región, que por suerte nosotros, Latinoamérica tiene como una historia de vanguardia en cuestiones de ciencia abierta, con todo el tema de acceso abierto y repositorios. Bueno, nosotros pensamos que está bueno subirnos a ese tren para, como les decía, ¿no? Como está dentro del marco de la ciencia abierta, para empujar un poquito más y decir, bueno, vamos un pasito más. Finalmente, ¿cómo involucrarse? ¿Qué puede hacer uno si está interesado en estos temas? Primero es inspirarse, ¿no? Yo diría que además, teniendo la ventaja de contar con un portal como Open Neuroscience, yo les diría que ya se metan y empiecen a ver qué hay. Otra cosa es usar hardware abierto. Es muy divertido, eso es una ventaja. Es relativamente barato, son cosas que uno no puede romper. No hay forma, ¿no? Que uno tiene mucho ese miedo de que, uy, no, bueno, no, lo compro y lo voy a romper. Ahora que con la cuarentena, no sé quiénes de ustedes están en cuarentena y quién no, pero está bueno. Si hay tutoriales a morir de cómo hacer prender una lamparita hasta cómo monitorear si las plantas necesitan agua y que me avisen en el teléfono. Empezar a jugar con todo esto hace que le perdamos el miedo y hace que se nos ocurran las ideas más fácil, ¿no? Entonces, cuando tenemos un problema en el laboratorio, se nos ocurren ideas para solucionarlo. Otra cosa es, si uno ya está haciendo cosas, documentar hardware abierto. Una opción muy buena para empezar, que es fácil, es traducir cosas. Si uno tiene la gran ventaja de que habla inglés, empezar a traducir documentación de hardware abierto que hay, y hay muy buena, pero en general en inglés. Publicar sobre hardware abierto, no solo cuestiones de documentación técnica, que tenemos un journal de la comunidad, que es el Journal of Open Hardware, que acepta desarrollos técnicos que uno documenta en un paper para que eso tenga validez, ¿no? Sino que también podemos publicar cuestiones de cómo en nuestra comunidad se usa hardware científico abierto, para qué, bueno, el journal es bastante amplio, tiene una sección de educación también, es muy interesante. La más fácil quizás es sumarse al foro de Gosh. En Latinoamérica se presentan, dicen hola, y nos conocemos, y van a ver que hay gente muy interesante y muy buena onda, así que no tengan miedo. Es en español. Y otra oportunidad es sumarse a los programas de mentoreo, ¿no? Si ustedes tienen una idea que no están muy seguros por dónde va a ir, pero técnicamente vieron que es posible, pero no saben cómo seguir, el programa de mentoreo es ideal porque nosotros los orientamos y los conectamos con gente que ya tiene mucha experiencia en esto y que les ayuda para seguir. Entonces, Journal of Open Hardware, para publicar, yo después les paso, si querés Marita, te paso todos los links o los pongo en el chat. El foro Gosh, también gente muy, muy accesible, no hay ningún problema en preguntar algo, ¿no? Preguntas del tipo, tengo este experimento y me falta esta cosa. ¿Ustedes qué harían? Es totalmente válido. Es una pregunta absolutamente válida. Nos pueden seguir en Twitter, a Gosh Community, que a veces tuitean en español, a veces tuitean en inglés y a veces tuitean en portugués. Así que pueden seguir en los 3 idiomas. Y la última forma es, me mandan un mail y hablamos. No hay problema, si tienen ganas de arrancar, si no saben por dónde, si quisieran conocer un poco más, me escriben. Totalmente abierto. Así que bueno, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Gracias, Julieta, me resultó muy interesante todo lo que dijiste, te agradezco. Gracias. Tengo una pregunta, en realidad te quiero poner a vos en tu propia abogada del diablo. ¿Qué críticas ha recibido o ha recibido alguna crítica este tipo de abordaje? Porque en la descripción parece ser absolutamente una win-win, ¿no? Pero por otro lado, por ejemplo, nosotros en un proyecto en el cual yo estoy, estamos muy comprometidos con Open Science, por ejemplo. Sé que no es exactamente lo mismo, pero vos lo mencionaste al principio. Sí, es parte.
y en realidad uno de los temas y estamos todos, como dije, comprometidos con el ideal de Open Science, pero en la práctica se presentan problemas Sí. y está siempre el potencial de, por ejemplo, potenciales malos usos con Open Science y malos usos desde, yo estoy en un proyecto de neurociencia, malos usos de información neurocientífica, ya sea para potenciar armas entonces siempre está eso de que estamos dando ahí en una plataforma, estamos liberando toda esta información que involucra a cientos y cientos de científicos que están pensando que esta información va a ayudar cuando potencialmente también estamos dando acceso. Entonces me pregunto si te podés poner, insisto, como una abogada del diablo propia y decir, bueno, reconozco que pese a todas estas ventajas está esto otro. ¿Podés reconocer alguna crítica? Sí, claro. De hecho, mi trabajo de tesis, o sea, yo acá me puse mi sombrero un poco más activista, digamos, pero mi trabajo de tesis es justamente como tratar de ver esto desde una visión crítica, ¿no? Estos valores que son tan idealistas, pero bueno, que hay como todo un lado B de la práctica. Primero es el trabajo gratis, ¿no? O sea, el trabajo gratis es un gran problema, porque estar en una transición, bueno, si trabajan en ciencia abierta un poco lo saben, ¿no? Hoy por hoy, este trabajo depende absolutamente de gente que lo hace de manera voluntaria. Gente que dedica parte de su tiempo en un laboratorio a decir, bueno, voy a armar esto en mi casa, ¿no? Esta herramienta, la pruebo, qué sé yo. Eso hace no solo que sea injusto, digamos, ¿no? Que este trabajo no sea remunerado, sino que la calidad de las cosas no sea la que podría llegar a ser, salvo algunos, por eso tenemos algunos casos como el OpenFlexure, que es como un microscopio con el cual podés publicar en Cell, pero eso hace, creo que todavía el nivel no sea homogéneo de alta calidad. O sea, es algo que está sucediendo ahora. Y por eso también se arman estas comunidades, ¿no? Para bancar un poco esa experiencia de estar muy solo dentro de una institución. Por el otro tema, sí, bueno, esas inquietudes también surgen mucho con el DIY Bio, ¿no? Como con toda la cuestión de los... Ay, sale de la ingeniería genética que se hace por comunidades. De hecho, sé de espacios DIY Bio en Estados Unidos donde cada tanto les cae el FBI para ver qué están haciendo. Digo, es algo que ya lo tienen internalizado. Me parece que el beneficio es muchísimo mayor que ese riesgo. Me parece que igual debería estar en algún momento, es como, siempre hay gente que va a ir para ese lado, digamos, pero si sabemos, si lo que están haciendo es de forma transparente, al menos tenemos una herramienta para poder atacarlo, digamos, por ese lado lo veo. Y a mí me parece bien, por ejemplo, que haya regulación. Esto yo lo vi mucho en el caso del COVID, que todo el mundo salía a hacer respiradores, ¿no? Y no cualquiera puede hacer un respirador. Un respirador es un instrumental delicado, está jugando con la vida de alguien. Entonces, ahí salieron algunos mecanismos rápidamente de compensación que a mí me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, hubo empresas que fabrican los respiradores que salieron a decir, bueno, esperen, paren de hacer todo el mundo respiradores con una botella. Estos son los diseños de los respiradores que nosotros fabricamos. Replíquenlos si quieren, ¿no? Pero siguen normas de seguridad, garantizamos que funcionan, no pones en riesgo la vida de nadie. Y eso a mí me parece muy interesante porque finalmente necesitamos normas de seguridad y necesitamos, como vos decías, algún tipo de reglamentación. Me parece que viene con la madurez, va a venir un poco con la madurez de estas comunidades. Y de hecho la comunidad empuja por eso. Hay un grupo, un working group ahora, que sacó hace poco el DIN-Spec, que es una especificación alemana de Open Hardware, que básicamente te dice, bueno, si vos vas a producir a nivel industrial algo y le querés llamar abierto, tiene que tener sí o sí estas características, y son como bien una especificación bien alemana, digamos, que quiere decir que, bueno, empiezan a funcionar estos sistemas de autorregulación. De una forma. ¿Puedo hacer un follow-up? ¿Puedo hacer una pregunta? Por mí, obvio. Sí. No, mi pregunta es, vos mencionaste
que han recibido en algunas instancias fondos de algunas fundaciones, organizaciones, me pareció que eran más bien privadas. ¿Te parece? Sí, son estas organizaciones típicas, viste que en Estados Unidos la investigación está financiada por fundaciones Sí, que... sí, sí, sí. Sí. Mi pregunta es, ¿te parece que los estados nacionales tendrían que brindar algún tipo de financiación para esto? Y digamos, Sí, si tu respuesta es sí, ¿te parece que entonces los beneficios justifican el usar dinero de impuestos del mm. ciudadano común para apoyar este tipo de abordaje? Bueno, ahí hay como toda una rama de gente que estudió, ahí creo que el autor principal, que es como el papa del open hardware, es este tipo que es un americano, se llama, un norteamericano, Joshua Pierce. Él hizo todo un análisis económico del open hardware. Tiene un libro que se llama Open Source Lab, que básicamente te dice cómo armarte tu laboratorio low cost con hardware abierto. Y después, como que se obsesionó mucho con esa cuestión de es más eficiente, es más barato, es económicamente rentable. Y él tiene muchos papers que van en ese sentido. O sea, el retorno es como en las herramientas más simples, como una que él habla, que es el ejemplo típico, que se llama en inglés syringe pump, el retorno es como del 90%, o sea, no tiene ningún sentido hacerlo propietario. En herramientas más complejas obviamente es menor, ¿no? Pero él sigue como mostrando los números y dice que va bien. Más allá de eso, eso es en Estados Unidos, donde de nuevo la investigación se financia mucho con plata de privados, y me parece que así todo, una de las cuestiones que él recomienda cuando hace recomendaciones de políticas para Estados Unidos es que, por ejemplo, las universidades cuando vayan a comprar equipos tienen que incluir, vieron que generalmente uno tiene que poner 3 proveedores. Bueno, uno que sea abierto. Uno al menos que sea abierto, que va a competir no solo en precio, sino digamos que los beneficios se multiplican, ¿no? Es esto de que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando en un laboratorio en Buenos Aires, donde en un país como Argentina los fondos de, digamos, la inversión en ciencia es reducida, qué pasa cuando se te rompe una de 3 máquinas y está parada 3 meses? Y bueno, si pudieras repararla en el laboratorio de al lado, ¿no? Como que esas cosas está tomando en cuenta, no diría tanto Joshua Pierce porque no creo que tenga tantos problemas de reparación como en otros lugares, pero esas cosas son las que, por ejemplo, nos interesa empezar a cuantificar en conjunto con otras organizaciones como el derecho a reparar, ¿no? Que está como muy fuerte ahora. Los Repair Café, ¿no? Ahí está el club de reparadores, yo conozco el de Buenos Aires. Eh, bueno, ¿cómo sería, por ejemplo? ¿Cómo son estos costos que no están en ningún lado, pero que finalmente los terminamos pagando? Y además es más económico en general. Así que yo diría que sí. Muy buenas las preguntas, gracias. Estás muteada, Marita. No, También, gracias, muchas gracias por la respuesta, gracias, y gracias por la charla, Gracias. muy interesante. sí, la verdad que es un aporte sustancial. Yo creo que también es interesante y me gustaría saber cómo es la experiencia en otros lados acerca de acercar esta estrategia o esta manera de pensar y de vivir la ciencia a la enseñanza, a la formación docente. Mm. Porque bueno, de eso, de hecho estamos con Carolina en otro proyecto de investigación justamente tratando de incorporar estas estrategias en la formación docente, ¿no? Como una manera de poder amplificar incluso el efecto, Totalmente. porque bueno, pero me gustaría saber si hay, digamos, qué experiencia hay en otros lados y Bueno, hay mucha relación, ¿no? Entre hardware abierto y educación, porque, por ejemplo, yo ahora estoy en Ginebra y en Suiza. Y acá, en el CERN, por ejemplo, en el CERN que está acá nomás, en la Colaboración Europea para la Investigación Nuclear, se desarrolla mucho hardware abierto
para enseñar cómo funciona la física, por ejemplo. Se desarrolla en una de las primeras cosas que yo vi de hardware abierto para educación, fue un investigador que también estaba desarrollando en un laboratorio como, cosas que los chicos puedan romper y que no pase nada, en un laboratorio en Lucerna, creo que también. Y en Latinoamérica hay también experiencias. Bueno, está también en Mendoza, que Mendoza es un nodo súper activo de la red. Está Pablo Cremades, que hace desarrollo de tecnologías abiertas para enseñanza de física, que está muy metido también. Y, por ejemplo, una de las cosas, uno de mis otros sombreros es, yo estoy en un proyecto acá que se llama Logger, y lo que hacemos es un diseño que está muy difundido, porque es muy fácil, de monitoreo de polución del aire móvil, ¿no? O sea, una batería chiquitita de celular, lo cargas como un teléfono, bueno, un aparatito. Y lo que estamos haciendo ahora, y funciona mucho acá, es trabajar con maestras y no dar clase nosotros, sino trabajar con ellas, en el caso de que maestras y maestros que quieran desarrollar proyectos de ciencia en el aula, e involucrar, digamos, nuestra idea no es solo que aprendan, obviamente los chicos puedan aprender un montón de cosas con herramientas como esta, porque aprenden de electrónica, aprenden de programación, porque sí o sí, digamos, la herramienta necesita un programita para funcionar, aunque sea de lo más simple, aprenden de análisis de datos si son un poquito más grandes. Generalmente los datos son abiertos de estas herramientas, porque si no sería un poco incoherente. Y además, en nuestro caso, aprenden de la cuestión de la contaminación del aire en material particulado. Y como nosotros hacemos del aire, hay otros que hacen de la calidad del agua, hay otros que hacen de calidad del suelo, y es muy interesante para nosotros, o para mí en particular, porque podemos involucrar a la comunidad también. No es solamente el chico en el colegio, sino que decimos, bueno, ¿saben qué? El jueves vamos a hacer una campaña de monitoreo en el barrio, alrededor de la escuela. Y vamos todos, esto lo ponemos en bicicletas, y vamos todos y monitoreamos y después analizamos los datos de nuestro barrio. O se lo llevan a la casa y después vemos. Y estas cosas como que ofrecen, son como muy integrales, ¿no? Entonces podés integrar en un aparatito, que aparte es divertido y a los chicos les gusta trabajar con el aparato, muchas cosas que son útiles para la educación. Nosotros no era la idea original, trabajar con cuestiones educativas. De hecho, el proyecto original es armar una red low cost de monitoreo de calidad de aire con las bicicletas que se comparten, las bicicletas compartidas de la ciudad. Pero bueno, apareció esto y nos pareció genial, y bueno, no somos expertos en educación, así que trabajamos con gente dentro de la educación.